Bienvenidos al curso virtual de Derecho Financiero y Bancario, semana 9, tema gastos públicos. Objetivo, dar a conocer la integración y ejecución del gasto público. Vamos a ver una definición de lo que es gasto público. Se considera gasto público a todas aquellas inversiones que el Estado realiza a través del gobierno para la satisfacción y mantenimiento de las políticas públicas. Cuando nosotros hablamos de las políticas públicas son todos aquellos proyectos o actividades que son diseñados y que gestionan a través de un gobierno y su administración. En Guatemala se encuentra a cargo la Subsecretaría de Políticas Públicas, la que es la encargada de brindar la asesoría técnica y metodológica para poder formular, implementar, monitorear la evaluación de las políticas públicas. Esto alineado a la política pública del marco estratégico de la planificación del país definido como el Plan Nacional de Desarrollo Catún, Nuestra Guatemala 2032, en el cual se considera el desarrollo sostenible que se encuentra priorizado en Guatemala. Las políticas públicas, su función principal es buscar el apalancamiento financiero para darle cumplimiento a para implementar y monitorear todas aquellas actividades que se consideren importantes dentro de la política pública. Por ejemplo, encontramos dentro de estos aquellos grupos que se consideran sensibles, vulnerables dentro de la sociedad y que como una política pública buscan llegar a todos aquellos sectores, por ejemplo, el sector de género, el sector de los derechos humanos. Podemos también abordar el tema dentro de las políticas públicas del sector del medio ambiente o, por ejemplo, dentro del tema social, socioeconómico, que aborda el tema de la pobreza. Cuando nosotros hablamos de la pobreza, es un fenómeno complejo de definir o, por supuesto, de poder medir. La pobreza resume que es una situación de privación, de desventaja, de cumplimiento del individuo en cuanto a sus asuntos materiales o dentro de sus necesidades básicas, las cuales no le permite o no le es fácil cumplir porque tiene carencias materiales, carencias de herramientas, carencias de destrezas, carencia de habilidades, carencia de un capital donde él pueda construir un capital o acumular un capital. Es decir, cuando se habla de la pobreza, en este caso, Guatemala aborda muy de cerca las recomendaciones que da el PNUD, que es el Programa Nacional Unido para el Desarrollo, en donde se establecen los índices de pobreza humana y las necesidades básicas insatisfechas que es necesario cumplir a nivel nacional. Entonces, en este orden de ideas, las políticas públicas van dirigidas también a aquellos sectores donde necesitan o tienen falta de accesos, de satisfacción de las necesidades básicas, y estos constituyen los índices de pobreza. Es decir, las políticas públicas van encaminadas a cubrir todos aquellos sectores que han sido desprotegidos. La ejecución del gasto público por medio de los presupuestos o programas económicos. En el caso de Guatemala, es a través del Presupuesto General de la Nación de Ingresos y Egresos del Estado que se realiza anualmente en base a la Ley Orgánica del Presupuesto, el Decreto 101-97 del Congreso de la República. El gasto público es un instrumento importante de la política económica de cualquier país, pues por este medio el gobierno influye en los niveles de consumo, de inversión, de empleo. Así, el gasto público es considerado la devolución a la sociedad en algunos recursos. Cuando nosotros hablamos que el gasto público es un instrumento importante,
en virtud porque la política económica establece que el gasto público de alguna manera devuelve a la sociedad algunos recursos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el Estado realiza inversiones. Inversiones, por ejemplo, en cuanto a la construcción de carreteras. Necesariamente no pueden ser construcción de carreteras, sino que posiblemente se puedan ser mejoras de carretera. Entonces, ¿qué sucede acá? Que cuando el Estado realiza estas inversiones, pues la doctrina o lo que inspira la ley es que el Estado contrate a entidades privadas y contrate a la entidad a través de una licitación, pudiera ser una licitación pública, donde dentro de una gama de postulantes, pues elige a la empresa que le ofrece mejor servicio, mejor calidad, entrega de calidad, mejor material, que garantice todos aquellos, que garantice que la construcción va a permanecer, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, se considera que el Estado devuelve a la sociedad algunos recursos porque el Estado hace una erogación y paga la contratación para la construcción de una carretera. Esta entidad privada lo que va a hacer es que va a contratar ingenieros, supervisores de obra, estos a su vez albañiles, estos a su vez ayudantes de albañiles, y hay una rotación de capital. Entonces el Estado hace una erogación a la entidad privada y la entidad privada a su vez va a distribuir los ingresos que obtenga. De esta manera se considera que la sociedad devuelve algunos de sus recursos. De igual manera, podemos poner el ejemplo que el Estado de Guatemala decidiera hacer mejoras de las escuelas a nivel nacional y que designe una cantidad de 100,000 quetzales por escuela. ¿Qué significa eso? Que este ingreso o este movimiento de capital va a llegar a todas las partes de Guatemala, en donde las personas van a poder tener oportunidad de tener acceso a ese movimiento de capital. Recordemos que el gasto público ha sido diseñado doctrinariamente y ha inspirado a la ley, a la creación de la legislación, en cuanto a que no exista una acumulación de riqueza, sino que exista un movimiento de capital. ¿Cuáles son los elementos del gasto público? En primer lugar, encontramos que el gasto público consiste en el desembolso o empleo de dinero por parte del Estado. ¿Qué significa eso? Que el Estado moderno, el gasto público es siempre desembolso de dinero. Los gastos en bienes y servicios que hace el sector público se llaman gastos públicos. El gasto público debe ser realizado por una autoridad competente. Se denomina autoridad competente a aquella que está facultada por la ley respectiva para tomar decisiones sobre los gastos del Estado. En este orden de ideas, quiere decir que la autoridad que se encuentre competente para poder erogar es aquella persona, funcionario o empleado público que tiene una autorización y que es responsable por aquella erogación que se haga en cualquier momento. Sabemos que la responsabilidad del Estado no termina únicamente dentro de la función pública propia, sino que la responsabilidad continúa. El gasto público tiene como fin el interés colectivo. La finalidad del gasto público debe ser siempre la satisfacción de las necesidades públicas. Aquí vamos a ver esto. Su finalidad principal es que debe satisfacer una necesidad pública, una necesidad colectiva, una necesidad general. En este orden de ideas, el gasto público se considera hasta cierto punto una responsabilidad del funcionario público hacer un buen uso, un correcto uso de la erogación del gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es posible que un funcionario público autorice una erogación de gasto, por ejemplo, que solo sea que vaya a satisfacer la necesidad de un particular. Por ejemplo,
podemos poner el caso que se autorice la construcción de una carretera que va dirigida y que es especial para poder llegar a un salón spa o a un centro de recreación, que la propiedad es particular, pero que al final de esta carretera no existe un caserío, no existe una colonia, no existe un pueblo en donde pueda beneficiar esta carretera a la colectividad, sino que su fin primordial es darle una preferencia o una satisfacción de una necesidad de un particular. En este orden de ideas, el gasto público tiene como fin el interés colectivo y no el particular. De ser así, el ente contralor, en este caso la Contraloría General de Cuentas, al fiscalizar todas las erogaciones que realice el Estado, pues podrá deducir responsabilidades, si no son civiles, pueden ser penales. Preguntas con respuestas de selección múltiple. Solo una es verdadera. 10.1. Pregunta: ¿qué es el gasto público? Respuesta 1. Son todas aquellas inversiones que el Estado realiza a través del gobierno para la satisfacción y mantenimiento de las políticas públicas. Respuesta 2. Son todas aquellas inversiones que el Estado realiza a través del gobierno para la satisfacción de un grupo determinado. Respuesta 3. Son todos aquellos gastos que las entidades privadas realizan en favor del Estado. Respuesta 4. Ninguna de las anteriores. Respuesta correcta. Número 1. Son todas aquellas inversiones que el Estado realiza a través del gobierno para la satisfacción y mantenimiento de las políticas públicas. Pregunta 10.2. ¿Qué son las políticas públicas? Respuesta 1. Son planes que la entidad privada provee al Estado. Respuesta 2. Son planes, proyectos diseñados por la sociedad civil para que el Estado los ejecute. Respuesta 3. Son proyectos y actividades que el gobierno gestiona a través de su administración. Respuesta 4. Ninguno de los anteriores. Respuesta correcta. 3. Son proyectos y actividades que el gobierno gestiona a través de su administración. Pregunta 10.3. ¿Cuál es la finalidad del gasto público? Respuesta 1. Cumplimiento del interés particular. Respuesta 2. Satisfacción de las necesidades públicas. Respuesta 3. Construcción de carreteras. Respuesta 4. Erogar el presupuesto asignado. Respuesta correcta. Número 2. La satisfacción de las necesidades públicas. Muchas gracias por su atención.